Bueno, amigos, pues estamos ya en la recta final de la recta final y tengo un mail pendiente. Quiero leérselo porque me ha impactado muchísimo y me ha emocionado y espero que ustedes también. Lo increíble de hacer este programa es que aunque uno se piense que sabe muchas cosas ya sobre el misterio, como podría pensar yo, no sin cierta vanagloria, pues resulta que siempre, ¡pa!, el as en la manga, la sorpresa. ¿Y cómo no sabía yo esto? Me suele ocurrir en cada programa. ¿Y cómo no sabía yo esto? Que me las doy de, no voy a decir erudito, pero que llevo toda la vida de esto, algo tengo que saber, algo aunque sea poco. Pues sí, muy poco, porque siempre hay fenómenos que a uno le dejan boquiabierto. En el ámbito de la mística, en el ámbito incluso de los ataques preternaturales, que dirían los expertos, en el ámbito de las penitencias, en ese mundo extraño, neblinoso, de los que podrían ser santos, los que investigan las comisiones de la Iglesia en el Vaticano, en todo el mundo. Hay casos españoles que están ahí, entre la luz y la sombra, que si salen, que si no salen. En Canarias hay unos archivos a los que hemos podido acceder y tocar con nuestras propias manos sobre la historia de una de esas mujeres que darían también para una gran novela, una gran película. Pero que como ocurrió en Canarias, pues se queda un poco en el ámbito local. Este programa tiene que desatascar todo eso y mostrarlo a nivel nacional y mundial. Porque ya verán qué crónica, ya verán qué historia de un personaje que casi nadie conoce y que de alguna forma este programa se encarga de resucitar. A mediados del siglo XVII, en Santa María de Guía, en la isla de Gran Canaria, nació una de las religiosas cuya vida fue de las más prodigiosas de la historia de la Iglesia española, Catalina de Balboa y Ugarte, conocida como Sor Catalina de San Mateo. Premoniciones, bilocaciones, mortificaciones asombrosas y muchos milagros rodearon a esta extraordinaria mujer de fuerte carácter y que la llevó a ser conocida y venerada no solo en España, sino al otro lado del Atlántico. Ella, con 4 o 5 años, organizaba procesiones con otros niños de San José de los Caideros. A tal fin, se desplazaban de esa pequeña localidad por un sendero entre unos riscos hacia una cueva a la que los que no hemos dedicado a su vida le hemos denominado la Cueva de los Ángeles. En esas procesiones las solía acompañar 2 ángeles portando unos cirios, ángeles que solo veía Catalina. Y en muchas ocasiones la mismísima Virgen María iba con ese cortejo de niños hacia esa cueva del Solapón, haciendo ese peregrinar. Pero empezó a experimentar en ella misma terribles mortificaciones a modo de sacrificio. En el patio de la finca hizo una especie de circuito en el que adrede puso cáscaras de lapas, conchas de moluscos, piedras, puntas, cristales, para ella hacer un vía crucis de rodillas con una pesadísima cruz de tea.
Catalina pertenece a ese misticismo donde el dolor es una vía de expiación, donde los castigos, las disciplinas físicas que hoy serían inconcebibles eran lo habitual para purificar, para alejar el pecado y para de alguna forma conectar o hacer méritos con la divinidad. El día 31 de enero de 1676, Catalina de Balboa ingresó en el convento de las Clarisas de San Bernardino de Siena, en Las Palmas de Gran Canaria. Al año siguiente, adoptó su nuevo nombre como religiosa, el de Sor Catalina de San Mateo de la Concepción. Allí dentro sus visiones, premoniciones y otros fenómenos insólitos se potenciaron y se multiplicaron. De hecho, hasta incluso optó por entrar en la orden de las monjas clarisas, que es la versión femenina de los franciscanos, porque se le presentó en una manifestación, pues nada más y nada menos que Santa Clara de Asís, acompañada de las dos Rosas, Santa Rosa de Lima y Santa Rosa de Viterbo. La vida de Sor Catalina dentro del convento estaba también ceñida a muchos autos de penitencia, de autopenitencia, y además obligaba a sus hermanas a acompañarla en esas penitencias para darles como una vía de camino de santidad, de elevación. Los vía crucis que se infringía eran diarios y hacía procesiones en el claustro cargando una pesadísima cruz y se colocaba sobre ella una puerta muy pesada y hacía que pasaran sobre ella todas sus hermanas. Se mandó a hacer un casco de metal para sustituir la corona de espinos que llevaba Cristo, por ejemplo, habitualmente de púa de limonero. Ella se mandó a hacer un casco con púa de metal y lo tenía camuflado debajo de la toca característica que se llevaba en aquella época, de tal forma que un día se desploma, le da un desvanecimiento, las hermanas la asisten, o lógicamente le quitan la ropa, la asean y se quedaron horrorizadas al desquitarle la toca, descubrir ese casco incrustado en la carne, hinchado, con casi materia cadavérica, que lo limpiaron con vinagre para desinfectarlo. Entre los fenómenos que Catalina de San Mateo protagonizaba, uno de los más sorprendentes, de los más llamativos, por reiterativo y por la intensidad del mismo, era la bioluminiscencia corporal, la claridad que emanaba, con frecuencia vinculada al calor también, al calor corporal, pero sobre todo la luminosidad, ¿no? Hay un caso de una compañera de celda recogida por sus confesores, en el que la ven completamente iluminada, no solo el rostro, sino todo el cuerpo, ¿no? En estado de éxtasis, en un estado absorta, meditando probablemente, en esa situación, sin ella darse cuenta, sin ella percatarse de que estaba siendo observada. Otro de los fenómenos que quedaron registrados en los documentos eclesiásticos es el de las bilocaciones de Sor Catalina, es decir, la capacidad de estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Esto ocurría sin que la religiosa abandonara el convento de las Clarisas. Los biógrafos relatan bilocaciones a Roma, al paraíso terrenal y a la legendaria isla de San Borondón, que emergía del fondo del Atlántico para volver a desaparecer.
Estuvo en el cielo y en la corte celestial recibiendo instrucción muchísimas veces, hasta incluso 5 veces el mismo día, especialmente los sábados. En una de esas ocasiones que visitó el cielo, siempre llevada, o sea, ella no pedía, ella era llevada, estuvo con sus abuelos fallecidos, con su hermana Marina y con sus padres. Pudo hablar con ellos y comprobar que estaba en el cielo. Se habla, por ejemplo, de que estuvo en la coronación del arzobispo de Toledo, fue vista allí y ella aportó detalles sobre lo que estaba sucediendo y conecta también con esa habilidad o cualidad o don para predicar en diferentes lugares del archipiélago, aún estando en el propio convento, ¿no? Ahí estaríamos también ante lo que parece ser una manifestación de la bilocación. Según los biógrafos de su época, la religiosa también ejercía su don de sanación sobre seres humanos y animales, además de otros poderes que eran capaces de influir sobre el clima y la naturaleza de una manera general. Al final de su trayectoria casi apenas ingería alimentos. La gente no sabía cómo se sustentaba, cómo era posible que pudiera haber vivido tanto, obrar esos milagros que se le atribuían, estando siempre en unas condiciones de penitencia perpetua, estados febriles y no ingerir nada de alimento. Todo eso ayudó a que se le considerara una persona santificada. Para entrar en los últimos momentos de Sor Catalina con vida en este mundo, nos tenemos que cernir a 15 días antes del jueves 26 de mayo de 1695. Ella sufrió un achaque muy fuerte, de los que solía sufrir con bastante asiduidad, y ya la dan por muerta. En un momento determinado ella vuelve en sí y abre los ojos y los mira a todos, como diciendo, ¿qué hacen ustedes aquí? Todavía no era su momento. Pero el momento justo fue a las 3, casi al atardecer del jueves 26 de mayo de 1695. Ese fue el real. Dicen que expiró de manera muy dulce, que su cara quedó dormida, con la piel quedó súper tersa, flagrante, y destilando un suave aroma a flores. Estuvo durante 5 días el cadáver flexible en el coro bajo del monasterio. La gente venía con escaleras para ponerlo en los altos ventanucos del coro bajo para poder ver Catalina, porque las listas, las colas eran muy largas. Fue cuando las hermanas al segundo día le tratan de cortar trozos de piel de los bajos de la pierna, del pie, porque está súper tersa, y ahí es cuando le hacen una pequeña herida y ahí se dan cuenta que empieza a destilar un líquido como sangrasa, muy oloroso, y entonces empiezan a empapar toallas y empiezan a empapar muchas cosas que las empiezan a repartir como reliquias. Es que todo lo que ella había tocado, lo que ella tenía en su celda, todo quedó impregnado con ese olor. Esto se vivió durante varios días, fue percibido, la gente dio fe de este tipo de hechos que interpretaban como sobrenaturales, y además fueron el preámbulo de unos funerales casi de estado, de honor, durante 15 días, ¿no? Unos funerales que pocas personalidades del archipiélago habían tenido antes que ella. Unos años después de su muerte y tras numerosos supuestos milagros, el padre provincial de los franciscanos de la isla, Fray Andrés de Abreu, solicitó exámenes de las pruebas de los prodigios de aquella sierva de Dios. Entonces se abrió el expediente de beatificación, que quedó sin ninguna actualización hasta el año 2004,
cuando la Asociación Cultural Bruno Quintana reinició el proceso. El obispo de Gran Canaria permitió en octubre de 2007 al postulador general de los franciscanos de Roma que pidiera oficialmente el reinicio del proceso. Estamos en el archivo histórico diocesano del Obispado de Canarias, que atesora en 2 cajas los documentos para el proceso de la causa de Sor Catalina de San Mateo. Entre ellos están recogidos también las semblanzas de los feligreses de la parroquia de Guía, que era la ciudad natal de la religiosa. Esa comisión que se creó iba pasando municipio por municipio de la isla, de los que existían en ese momento, recopilando testimonios de toda persona de cualquier condición que pudiera declarar algo a favor de Sor Catalina de San Mateo. Y por eso hay recogidos como unas 500 o 600 declaraciones de testigos que han recibido gracias de Sor Catalina de San Mateo. La recuperación de la memoria y beatificación de Sor Catalina de San Mateo de la Concepción es una tarea pendiente de solucionar a partir de los procedimientos que deberían ser llevados a cabo por la Iglesia canaria. Mientras eso no ocurre, Cuarto Milenio recuerda sus prodigios a partir de algunos lugares donde vivió y de unos pocos cuadros que revelan su austero y sufrido semblante, reflejo de los castigos que se autoinfligía.